En Hebreos capítulo 11, el versículo 32. Hebreos 11, vamos a leer el versículo 32. Y cuando lo tenga me dice amén. ¿Cuánto lo tienen? Amén. Leemos la palabra del Señor a la honra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la Escritura, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté y de David, así como de Samuel y de los profetas. Y ahora vamos a leer en Jueces el capítulo 6. Vamos a buscar Jueces. El capítulo 6, vamos a leer el verso 1 al verso 4. ¿Lo tiene? Amén. Leemos nuevamente la palabra del Señor, dice el versículo 1 en adelante. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas y los hijos del oriente contra ellos, y subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel, ni ovejas, ni bueyes, ni asnos. Cierra sus ojitos ahí donde está. Y oramos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Presentamos, Dios mío, nuestras vidas y nuestros corazones. Dios Todopoderoso, abrimos nuestro ser para poder recibir tu palabra, Señor. Esta palabra, Dios mío, que edifica nuestras vidas y nuestros corazones. Dios Todopoderoso, toma control en esta hora. Que nuestras mentes, Señor, y todo nuestro ser pueda ser transformado, tocado, Señor, y que tu palabra pueda fluir sobre nuestras vidas, oh Dios, con libertad. Dios amado, declaramos en esta noche que hay un ambiente, una atmósfera de presencia tuya, Señor. Declaramos, Dios mío, que tu Espíritu Santo se manifiesta y que tu palabra, Señor, obra en cada uno de nosotros. Glorifica tu nombre, Dios, a través de tu palabra. Tú traes sanidad y traes restauración a nuestra vida. Dios Todopoderoso, a través de tu palabra, nuestra fe es afirmada. Nuestra fe es anclada en la roca que es Cristo Jesús. Oramos, Señor, y pedimos que sea tu Espíritu Santo trayendo a cada uno de nosotros esa confianza y esa seguridad en cada una de las promesas que tú has dado, Dios amado, a través de tu palabra. Declaramos en esta hora, Señor, que son nuestras las promesas que nos has dado. Hoy, Señor, declaramos que son nuestras, las tomamos para nuestras vidas, Señor. Creemos, Señor, que tú cumples tu palabra en tu tiempo, Señor. Tú lo harás porque tú eres fiel, porque tú eres grande, Señor. En el nombre poderoso de Jesús declaramos, Señor, que nuestras vidas, Señor, son bendecidas en esta noche. Gracias te damos, oh Dios Todopoderoso. Gracias, Padre. Amén y amén. Gloria al Señor. Esta noche vamos a hablar acerca de la fe de Gedeón. La fe de Gedeón. Leíamos en Hebreos que el escritor dice que tiempo le haría falta para escribir acerca de aquellos hombres que se convirtieron en hombres de fe, que se convirtieron en héroes de la fe. Hemos estado todos estos días de servicio recibiendo palabra
a cada uno de nosotros se nos ha hablado acerca de la fe y vamos a continuar hablando acerca de la fe porque necesitamos, hermanos, como iglesia, afirmarnos bien y confiar y creer en cada una de las promesas del Señor. Y quiero contarle que hemos leído el pasaje de Jueces y leyendo en estos versículos encontramos una situación muy difícil que atravesaba el pueblo de Israel, pero quiero contarle que esa no es la primera vez que se daban situaciones en la vida de este pueblo. Durante el mandato de Hitler en Alemania, según la historia entendemos que se desató un exterminio a través de este hombre por orden de él. Y este exterminio no solamente fue para los judíos, sino que otras personas, ¿verdad? Fueron asesinadas, gitanos, católicos, comunistas, socialistas, enfermos mentales, inválidos, y también dice que muchos habitantes no judíos que habían sido conquistados de otros países. Pero en todo esto que les había acontecido, encontramos, según la historia, que los judíos asesinados fueron aproximadamente 6 millones. Y ante esta experiencia que se dio, muchos del pueblo judío crecieron en fe. Muchos afirmaron su fe a través de esta aflicción que les tocó vivir, pero también muchos de ellos, a causa de esta persecución y de esta aflicción, su fe se apagó, su fe menguó, y muchos de ellos cuestionaban a Dios acerca de la aflicción que estaban viviendo, acerca de la condición en que ellos se encontraban, acerca del sufrimiento que su pueblo estaba teniendo. Y ellos se preguntaban dónde estaba Dios durante el tiempo del holocausto. Ellos se preguntaban por qué Dios había permitido que todo este sufrimiento llegara a sus vidas. Y quiero decirle que muchos de esos judíos hoy día no practican la fe. Ellos declaran que son pueblo de Israel y que pertenecen al pueblo judío, pero han dejado de practicar su fe en Dios a causa de lo que les aconteció en el pasado. Y esta trágica historia que conocemos, que muchos de nosotros conocemos acerca de lo que le pasó al pueblo de Israel, vemos, ¿verdad?, de que nos lleva a que encontremos en la Escritura que hacía muchos años atrás, en las páginas de la Biblia encontramos cuánto dolor y sufrimiento le tocó atravesar al pueblo de Israel. El pueblo de Israel vivió situaciones muy difíciles, tiempo en el cual sufrió persecución, en el cual sufrió despojo, y dice la Biblia que muchos de ellos también murieron a causa de todo esto. Y el capítulo 6 que leímos en Jueces nos muestra la condición en que se encontraba el pueblo de Dios. Dice la Escritura, si leemos detenidamente, que después de 40 años que Débora había funcionado como juez en el pueblo de Israel, habían pasado 40 años, pero el pueblo de Dios se volvió tras los dioses paganos, y a causa de ello, dice la Escritura, que el pueblo de Israel cayó en la idolatría y levantó templos a Baal. Y por esta causa, dice, ellos cayeron en desgracia y en opresión y en muerte. El pasaje de Jueces nos muestra cómo estaba el pueblo de Israel. Dice la Escritura en los primeros versículos que leíamos que Israel tenían ya 7 años de estar pasando una aflicción, 7 años en el cual el pueblo enemigo llamado los madianitas habían estado robando sus cosechas, habían estado destruyendo
todo lo que ellos podían obtener. Y dice la Biblia, en los versos que leíamos, que a causa de ese sufrimiento, de esa persecución, a causa de que los madianitas le robaban sus cosechas, le robaban su alimento, a tal grado, dice la Biblia, de no dejarles nada. Venían, dice, como langostas y se llevaban todo lo que encontraban a su paso. Les robaban ganado, les robaban ovejas, todo lo que ellos tenían era robado, era quitado, y traía con ellos destrucción. Imagínense ustedes este pueblo 7 años en esa situación, 7 años de persecución, 7 años de estar amedrentados, 7 años de estar escondidos, porque dice la Biblia que a causa de eso, a raíz de esto, dice que el pueblo buscó los lugares apartados y se fueron y cavaron cavernas, dice, hicieron cuevas y se escondían en esos lugares. Ahí se escondían. Y cuando nosotros vemos acerca de este pasaje, encontramos, hermanos, a un varón que, si bien la Biblia lo describe como un personaje que estaba, dice, cuidando su cosecha, cuidando el fruto de su trabajo, lo que había obtenido, lo estaba cuidando, lo estaba guardando. Y dice la Biblia que en ese momento este varón recibió una visitación. Y quiero decirle que Dios en todo tiempo, Él está viendo la necesidad de sus hijos, aún la necesidad de la humanidad. Y Dios siempre quiere traer una respuesta a nuestras vidas, pero es importante que el pueblo de Dios reflexione y vea su condición. Porque si la Biblia declara que la situación que estaban viviendo ellos era por causa de su desobediencia, que era por causa de que ellos habían levantado altares a Baal y altares a Acera, dice la palabra. Y aquí, hermanos, vemos que dentro de lo que leíamos en Hebreos capítulo 11, que habla de muchos personajes que se convirtieron en héroes de la fe, cada uno de ellos tuvieron situaciones duras que atravesar, situaciones difíciles que vencer. Cada uno de ellos les tocó sufrimiento, dolor, pero cada uno de ellos, como seres humanos, ellos tenían áreas débiles, pero fue necesario pasar un proceso para que Dios pudiese pulirlos a ellos y que ellos pudiesen convertirse en hombres de los cuales ahora podemos leer que son hombres ejemplares, que son hombres de Dios, que nos dejan una gran enseñanza en nuestra vida. Quiero decirle de que la fe siempre ha sido la marca de los siervos de Dios desde el comienzo del mundo. La fe siempre ha sido la marca de los siervos de Dios desde el comienzo del mundo. Y leíamos acerca de Gedeón. Quiero que vayamos a Jueces, siempre el capítulo 6, el verso 11 al versículo 13. Y dice la escritura: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado, diciendo: no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en mano de los madianitas. Quiero decirle que Gedeón, su nombre significa destructor o el que rompe. También significa talador. Este Gedeón, la Biblia nos dice que después de esta visitación que tuvo con el ángel de Dios, él se convirtió en el siguiente juez que
estuvo liderando al pueblo de Israel y que lo llevó a alcanzar las victorias y a salir victorioso, ¿verdad?, de la mano de los madianitas. Pero también vemos acerca de este varón que la Biblia lo presenta como un héroe. Pero antes de convertirse en un héroe, Gedeón tuvo que luchar con la duda. Gedeón tuvo que luchar ante la impotencia por causa de los madianitas. Dice la Biblia que ellos estaban atemorizados, que ellos tenían mucho miedo. Y vemos en el primer versículo, que es el 11 del capítulo 6, vemos una de las características que resalta en la vida de Gedeón, es que hay una indignación en él. Él se siente indignado al ver la injusticia que estaban atravesando. Para él, esto no podía sucederle a ellos como pueblo de Dios. Y él se siente indignado de la situación en la que se encuentran. Y dice el verso 11 y 12, vamos a leer: y vino el ángel de Jehová y se sentó, dice, debajo de la encina que está en Ofra, la cual, dice, era de Joás Becerita. Y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo en los madianitas. De los madianitas. Quiero decirle que el lugar en donde estaba Gedeón no era el lugar en donde se guardaba el trigo o se sacudía el trigo. Normalmente era en las eras donde se hacía, pero él está en el lagar, y el lagar es el lugar en donde se pisaban las uvas, en donde se hacía el jugo de uvas. Y él está en ese lugar escondido, cuidando del trigo, porque para ellos no había otro lugar en donde correr, en donde escaparse. Y el verso 12, cuando el ángel se le aparece, le da una palabra y le dice: Jehová está contigo. Miren lo que le dice el ángel: Jehová está contigo. Yo quiero decirle en esta noche que Jehová está con usted. No importa la situación. Quizás en esta noche muchos puedan sentirse en la condición que se encontraba Gedeón, con miedo, con sufrimiento. Puede ser que en su corazón haya aflicción, pero quiero decirle que en medio de todo, Dios está con usted. Y cuando el ángel le dice a Gedeón que el Señor está con él, no solamente le dice Jehová está contigo, sino que le dice varón esforzado y valiente. Y yo le pregunto, ¿será que un varón esforzado y valiente se esconde? No. Una persona que es valiente enfrenta la situación. Por eso Gedeón, cuando esas palabras son expresadas en el versículo 13, mire cómo él responde y le dice: Señor mío, si Jehová estuviera con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo este mal? Hermanos, ¿cuántas veces a raíz de la indignación por la condición en la que estamos o la situación que atravesamos, nosotros hemos dicho lo mismo? ¿Cuántas veces quizás nosotros hemos expresado las palabras que Gedeón expresó? Si el Señor estuviera conmigo, esto no me estuviera pasando. Si verdaderamente Dios me amara, esto no me ocurriera. Si realmente Dios estuviera conmigo, no estuviese pasando este valle de aflicción, de dolor que estoy atravesando. Esas fueron las palabras que Gedeón declaró. Gedeón dijo: ¿cómo es posible que si Dios está con nosotros, vamos a estar en una condición de temor? Vamos a estar en una condición de aflicción. Para él no cabía en su mente cómo se le llamaba varón esforzado y valiente cuando él estaba escondido de sus enemigos. Y es aquí, hermanos, donde esta palabra
nos debe de llevar a la reflexión a nosotros. Gedeón necesitaba entender que había una lucha interna la cual él tenía que vencer. Había una lucha interna la cual él tenía que destruir. Antes de poder convertirse en ese varón esforzado, valiente, victorioso, habían cosas que eran necesarias que fuesen destruidas. Y encontramos, hermanos, en la Biblia que Gedeón debía de comprender primeramente cuál era la causa por la cual el pueblo estaba en esa condición. Él debía entender y ver y saber que la situación que había en su pueblo era por causa de la ausencia de Dios. Cuando Dios se ausenta, vienen muchas situaciones. Y en el pueblo de Israel se estaba viviendo un sufrimiento. Y era porque ellos se habían apartado de Dios, porque ellos se habían alejado de Dios. Y en los versículos anteriores al 11 y siguientes del 13, el Señor les trae a memoria y les recuerda de que Él les había dado una palabra y que ellos debían de haberse mantenido fieles a Él. Pero como ellos se apartaron, ellos estaban en esa situación y en esa condición. Y en el versículo 24 del capítulo 6, encontramos que Gedeón edificó un altar. Y en este punto, hermanos, dice el versículo 24, y edificó allí Gedeón altar a Jehová, y lo llamó Jehová Salón, el cual permanece hasta hoy en Ofra de los abiezeritas. Dice la Biblia que antes de cualquier cosa, Gedeón tuvo que edificar un altar. Y este altar, hermanos, representaba la paz que ellos necesitaban como pueblo. Gedeón necesitaba tener esa paz en su interior, esa paz en su vida. Necesitaba experimentar esa paz, porque cuando una persona está pasando momentos difíciles, es difícil que pueda encontrar paz. Lo que menos puede obtener en ese momento, en esa dificultad, es paz. Su vida está en incertidumbre, no tiene tranquilidad. Y encontramos que Gedeón levanta un altar. Y este altar dice que lo llamó Jehová Salón, que significa Jehová es mi paz. ¿Cuántos tienen paz en esta noche? Mire, es necesario que primeramente nosotros en nuestra vida obtengamos la paz de Dios. Lo primero que Gedeón hizo fue levantar un altar. Y usted sabe que para poder levantar un altar es preciso poder recurrir a Dios, reconocer la condición y reconocer la necesidad de Dios. Y eso fue lo que hizo Gedeón. Él levantó un altar a Dios y lo llamó Jehová es mi paz. Y este altar representaba la restauración de la confianza en Dios. Él estaba haciendo un altar y estaba representando que a partir de ahí él iba a confiar en las promesas de Dios, él iba a confiar en lo que Dios había dicho, él iba a confiar en cada una de las promesas que Dios había dado a él y a sus antepasados. Porque Gedeón, dice la Biblia, ¿verdad?, que él era de los menores de la tribu de Manasés. Y la tribu de Manasés recibió la herencia, recibió la mejor herencia de parte de Jacob, su abuelo, que le fue entregada a José. Entonces encontramos que había una herencia que se les había otorgado, y esa herencia era una herencia de bendición, la cual ellos tenían que seguir viviendo con ella y abrazando esa promesa que se les había dado. Pero en este momento encontramos que Gedeón comienza a levantar un altar de restauración, y es el altar de restauración de la confianza en Dios. Él comienza a creer y comienza a vivir en paz
aún en medio de las circunstancias que estaba viviendo. Pero vea que la Biblia dice que inmediatamente, después que Gedeón restaura o hace un altar de confianza, de paz con Dios, el versículo 25 nos dice que Dios le da una palabra y le dice: aconteció que la misma noche le dijo Jehová: toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de acera que está junto a él. Inmediatamente, vea qué importante, porque cuando se restaura el altar de la confianza o de la paz con Dios, inmediatamente Dios le dice: ahora que has restaurado esa confianza, que ya no vas a tener miedo, ahora que ya no vas a estar amedrentado o escondido, ahora le dice: vas a derribar el altar que tu padre tiene en su casa. Y vea que dice la Biblia que en la casa de su padre, llamado Joás, se había levantado un ídolo llamado por nombre Baal. Y Joás, su nombre significa fuego del Señor. Dios ha dado, o quien desespera. Y aunque el nombre de Joás implica la adoración de Dios, él había levantado un altar en su casa y un objeto de culto de acera, lo que indicaba que este varón adoraba a Baal. Era uno de los que adoraba las deidades que se habían levantado en el pueblo de Israel. Y este Baal que se había levantado, este ídolo que se había levantado, representa un espíritu de incredulidad. Representa un espíritu que ataca con duda, que ataca con desconfianza y con temor. Y el Señor le dice: ahora vas a derribar este altar, porque piense usted que ese ídolo que había sido levantado, cada vez que el pueblo lo miraba o que el pueblo se acercaba a adorarlo, lo que ellos estaban diciendo es que su confianza estaba en ese ídolo. Entonces representaba la desconfianza en Dios, representaba la incredulidad que ellos tenían acerca de las promesas de Dios. Y esta palabra incredulidad en griego es apistia y apistos, que significa falta de fe. La incredulidad es falta de fe. Y quiero decirle que la incredulidad muchas veces es en nuestras vidas en este tiempo, es un espíritu que ataca la vida del pueblo de Dios. Porque es más fácil desconfiar muchas veces, porque en medio del dolor lo que menos puede hacer una persona tal vez es dirigirse a Dios con toda confianza y esperar en la promesa de Dios. Cuando vive el momento de la aflicción y ve que no puede o que no hay una respuesta, quiero decirle que hay un espíritu que está influenciando en su mente y que le está diciendo: Dios no te va a ayudar, Dios no te escucha. Ah, no, si Dios estuviera contigo, olvídate, tú estarías bien, no estarías pasando este proceso, no tendrías esta enfermedad, no tuvieras esa escasez en la que estás. Esa es una de las cosas como opera este espíritu de Baal, con incredulidad, y ataca con duda, lanza sus dardos hacia la vida nuestra para que desconfiemos de Dios. Y quiero decirle, amado hermano, que este espíritu servía de tropiezo al pueblo de Dios. En Jeremías capítulo 17, el versículo 1, Jeremías lo describe o describe la incredulidad como pecado. Para muchos quizás no hemos identificado que la incredulidad es pecado, pero Jeremías lo deja muy claro y dice: el pecado de Judá está escrito con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. Y el versículo 5 al 7
Dice, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová, cuya confianza es Jehová. Amén. Mire que Jeremías presenta y declara que la desconfianza hacia Dios o la incredulidad es pecado. Y el versículo 1 lo dice claramente. Dice que el pueblo de Judá había desconfiado de Dios en su corazón. Y dice la Biblia que a causa de esto, que ellos habían desconfiado, ellos se levantaron dioses falsos. Y dice que esa desconfianza o esa incredulidad que ellos tenían había sido escrita, dice la Biblia. Y fue escrito, dice, para que no se borrara, quedó en memoria. Y cuando habla, ¿verdad? El versículo 1, que aún hasta en los cuernos dice quedó escrito, es porque habla de que en los momentos en que el pueblo buscaba refugio en Dios y se acercaba a buscar la respuesta de Dios en humillación y en clamor, habían 4 lugares que era donde estaban los cuernos, y dice que aún ahí la persona que buscaba refugio se podía escudar y podía buscar el favor de Dios. Pero el versículo 1, si me lo pone, hermanito, por favor, dice que el pecado de Judá escrito está con cincel de hierro y con punta de diamante. Esculpido está en la tabla de su corazón y en los cuernos de sus altares. No había lugar en donde ellos pudieran esconderse, porque Dios había visto su condición, y para Dios el pecado de la incredulidad ya estaba escrito aún en su corazón. Y dice la Escritura, amados hermanos, en Proverbios 4:23, dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y cuando vemos acerca de la incredulidad que se arraiga en el corazón de una persona, que se posiciona en el corazón del ser humano o de la vida nuestra, esto nos lleva a comprender, hermanos, que el corazón representa esa área en la que se piensa, se siente o se actúa, porque es la esencia del ser humano. Pero a la vez la Biblia lo declara, que el corazón es engañoso y es perverso. Si regresamos a los versículos de Jeremías, el verso 5 al verso 7, Jeremías declara y dice: así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone, dice, carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. Hay una maldición. Viene maldición a la vida de aquellos que ponen su confianza en otras cosas, aquellos que desvían su mirada, quitan su mirada de Dios. Hay una maldición, pero más adelante el versículo 7 dice la Escritura: bendito el varón que confía en Jehová. Hay una bendición para el pueblo que pone su confianza en Dios. Dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Cuya confianza, dice, es Jehová. ¿En quién depositamos nuestra confianza? Cuando Gedeón está escondiendo su alimento, él está confiado en que su alimento o su cosecha va a estar muy bien protegida en las cuevas. Él tiene la confianza de que allí no le va a pasar nada.
Pero quiero decirle de que después de que él tiene ese encuentro con el ángel, que él tiene esa visitación, la mentalidad de Gedeón cambia, es transformada. Ya no se ve como el menor de su casa, no se ve como el peor o el menor o el más pequeño o el inútil, el que no puede hacer nada, sino que comienza a verse y a considerar la palabra que el Señor le dijo, porque la palabra que se le envió fue: Jehová está contigo. Jehová está contigo. Amados, si la Biblia dice que si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Se puede levantar la adversidad, se puede levantar la aflicción, puede venir el dolor, pero en medio de todo podemos confiar porque el Señor está con nosotros. Y eso fue lo que convirtió a Gedeón en un hombre valiente, en un hombre esforzado, que cada vez que le tocaba enfrentar una dificultad, cuando a él le tocó derribar el altar de Baal, quizás no fue fácil para él. De hecho, la Biblia dice que él tomó 10 criados de su padre y lo hizo a escondidas en la noche cuando la gente no se daba cuenta, porque aún él pensaba que le podían hacer algo. Pero en el nombre del Señor, él destruyó el altar de incredulidad que se había levantado. Es necesario, amados hermanos, que nosotros empecemos a poner nuestra confianza en Dios. Aun cuando nos dicen no hay esperanza, Dios dice sí hay esperanza. Aun cuando la adversidad o la tormenta quizás es fuerte, azota, no importa. Si Dios está con nosotros, vamos a salir bien al otro lado, porque la Escritura dice que aunque pasemos por el fuego, no nos vamos a quemar. En medio de la dificultad, el Señor nos tomará de la mano y Él quiere que cada día su iglesia confíe en Él en medio de toda adversidad. Gedeón, su fe fue fortalecida. Su fe se mantuvo firme, a tal punto que la Biblia dice que Dios, después que le pide que derribe el altar de Baal, ahora le dice: prepárate, muchacho, porque vas para la batalla. Ahora te toca ir y pelear contra el ejército de Madián. Y dice la Biblia que Gedeón preparó un ejército y levantó un ejército tan numeroso que constaba de 32,000 hombres para ir a la batalla. Pero el Señor le dice: mira, son muchos, no puedes ir con tantos hombres. Y le dice: mira, vamos a hacer algo. Dile al pueblo que si alguno está temeroso, que mejor se regrese para su casa, porque temerosos no pueden ir a la batalla. Y cuando Gedeón le dice: bueno, si hay alguien aquí que tenga miedo, váyase a su casa. Y usted no crea que solo fue uno o dos los que se fueron. Dice la Biblia que 22,000 se fueron para su casa. Y quizás Gedeón, al ver a aquella multitud irse, ¿verdad?, y quedarse con la mínima parte, ha de haber dicho: Señor, y ahora con este poquito. Le dice el Señor: son muchos, Gedeón, aún son muchos. Y le dice: ¿de verdad, Señor? Sí, ahora te lo voy a probar, llévalos a las aguas. Y lo lleva a las aguas. Y en esa prueba de ver cuántos eran los que iban a ir a la batalla, hermanos, dice la Biblia que solo quedaron 300 hombres para ir a la batalla. Pero Gedeón estaba confiado en que él no iba solo, porque Dios le dijo: si va toda esa multitud, al final yo te voy a dar la victoria, pero ellos van a decir que fueron ellos. Pero yo quiero que la gloria sea para mí. Y dice la Biblia que Gedeón peleó con 300 hombres y salió victorioso. Gedeón se convirtió en un conquistador. Gedeón hizo justicia a su pueblo porque confió a la palabra de Dios, confió al mensaje que se le había dado. Él con 300 hombres ganó y llevó a la victoria. Y dice la Escritura, hermanos, que después de esto Gedeón se convirtió en el juez que lideró al pueblo de Israel. Y durante él estuvo
liderando al pueblo, el pueblo tuvo paz, el pueblo tuvo tranquilidad. Los madianitas fueron destruidos, fueron derrotados. La victoria de Gedeón fue notoria y su fe aumentó. Cada vez que nosotros, hermanos, atravesamos una dificultad y salimos victoriosos, nuestra fe crece, nuestra fe se afirma, nuestra fe se aumenta, porque estamos viendo la gloria de Dios en nuestras victorias. Amén. Yo quiero invitarle en esta noche que nos acerquemos al altar. Quiero invitar a mis hermanos de la alabanza. Quizás en esta noche muchos están pasando dificultades, pero yo quiero decirle, el Señor está con usted. Y hoy necesitamos afianzar nuestra fe en Dios. Hoy necesitamos afirmar nuestra fe en Dios. Por eso yo le invito en este momento, amado hermano, que se venga al altar. Y vamos a levantar un altar de paz, de confianza en el Señor. Esta noche vamos a levantar un altar en la cual vamos a declarar esa convicción de que el Señor está con nosotros, que nuestra fe se afirma en el Señor, que nuestra fe es sostenida por Dios. Este es el momento para que la iglesia se acerque al altar de Dios y le diga: Señor, yo voy a derribar ese altar de duda, voy a derribar ese altar que de repente se ha levantado en mi familia, porque podría ser que solamente tú estés creyendo en las promesas de Dios y tu casa, tu familia te diga: no, eso no es cierto, eso no va a suceder. Pero en esta noche yo quiero decirle que Dios le dice: yo estoy contigo. Y es importante, hermanos, que derribemos todo altar y que nuestra fe se afirme en Dios, que nuestra confianza se afirme en Dios. Quiero decirle que en este momento cada uno de nosotros necesitamos, somos un pueblo que necesita de Dios. No se quede en la banca, acérquese, véngase, levantemos ese altar al Señor, ese altar en la cual reconocemos: yo necesito humillarme, yo necesito levantar y restaurar un altar en mi vida, un altar en mi casa. El Espíritu Santo está aquí para ayudarte. Oh, el Espíritu Santo está aquí para afirmar tu fe, para afianzar tu fe. No dudes que el Señor te ha dicho a ti: yo estoy contigo. Y si Dios te ha dicho: yo estoy contigo, yo te llevo de la mano, tú caminas conmigo, el Señor no te fallará, Él no te dejará, Él no te va a desamparar, Él te dará la victoria. Esta noche el Señor, con su misericordia, se manifiesta sobre nuestras vidas. Esta noche, así como Gedeón, él declaró y dijo: ¿cómo es posible? Yo solamente conozco las historias que mi padre me han contado. Yo no he visto ese Dios del cual me han hablado. Pero el ángel se aparece y le dice: Jehová está contigo y tú verás la respuesta de Dios. Oh, sí, Señor. Nuestra fe permanece, Señor, solo en ti, Señor. No vamos a confiar en otras cosas. No vamos a poner nuestra mirada, Señor, en el diagnóstico. No vamos a poner nuestra mirada en lo que otros nos digan, Señor. No vamos a creer, Señor, en otras cosas, sino que vamos a depositar nuestra confianza en ti. Vamos a creer que tú eres el Dios que estuvo con Gedeón, que tú eres el mismo que obró en la vida de Gedeón y en el pueblo de Israel. Oh, tú no cambias, tú no dejas de ser, tú permaneces para siempre. Oh, tú has dicho que no me dejarás, tú no vas a desamparar a aquellos que en ti han puesto su confianza. Dígale al Señor: yo confío, Señor, yo confío, Señor, yo creo a tu palabra, Señor, yo creo en lo que
es fiel, amado hermano. Dios es fiel. Y si Él dijo que Él lo haría, Él lo cumplirá. Si Él te dio una palabra, créela, porque Él cumplirá su palabra. Porque esa promesa que fue dada, tú verás la respuesta, tus ojos lo verán. Y hasta los cielos tu fidelidad. Padre omnipotente, Padre, te adoramos. Hemos visto tu poder, Señor. Eres el mismo. Oh, tú eres el mismo. Ayer, hoy y siempre. Decláralo en esta noche. No desamparas. Oh, sí, Señor. Los que en ti confian. Tú lo has dicho que no me desampararás. Nuestra fe solo estará en ti. Mi fe permanecerá en ti. Decláralo. Oh, sí, Señor. Vamos, declare. Oh, dígame. Hemos visto tu poder, Señor. Hemos visto tu poder. Oh, tú eres el mismo. Tú eres el mismo por los siglos de los siglos. Vamos, decláralo. Oh, sí, Señor. Los que en ti confían. Sí, amado Dios. Nuestra fe solo estará en ti. Mi fe permanecerá en ti. Señor, confiaremos a tu palabra. Padre omnipotente. Confiaremos a tu palabra, Señor. Hemos visto tu poder. Oh, en el nombre de Jesús. Eres el mismo. Oh, Samarquento. Hoy y siempre. Oh, Samarquento. No desamparará. Los que en ti confían. Oh, Ramaysuki, Taramay. Solo estará en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Mi fe permanecerá. En el nombre de Jesús. En esta noche lo declaramos. Oh, sí, Señor. Tu amor nos abraza, Señor. Tu amor desciende, Señor. Es tu abrazo en esta noche, Señor. Trayendo esa confianza, Señor. Mostrando tu poder, Señor. Mostrando tu poder a cada uno de nosotros, Señor. Tu amor permanece. Tu amor permanece. Tu amor permanece, Señor. Y hasta los cielos tu fidelidad. Sí, Señor. Grande es tu amor, oh Dios. Oh, Espíritu Santo, ven y sopla. Y hasta los cielos ven y llena los corazones. Oh, que nuestra fe en esta noche sea firme. Que nuestra fe, Señor, sea firme, Señor. Que a la luz de tu palabra, Señor. Oh, Señor, a través de tu Espíritu Santo, la fe de tu pueblo, Señor, sea firmada en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Jesús. Levante una oración en esta noche. Levante un clamor al Señor. Que sus labios se abran y declaren esa confianza que ha sido puesta
nombre de Jesús. Dios es fiel y Él ha prometido estar contigo, y Él ha dicho que nunca te dejaría, y Él ha dicho que jamás te abandonaría. Él ha dicho que estaría contigo cada día de tu vida. Solo debes creer que su promesa es para siempre, que su promesa se mantiene firme, que su promesa se mantiene firme, que su fidelidad no se compara con nada. Dios es fiel y Él permanece fiel para sostenerte, para sustentarte, para alentarte, aún en medio del dolor, del sufrimiento, aún en medio de la escasez, de la necesidad, aún en medio de la batalla, de la lucha. Dios te dice: yo estoy contigo. Solo esfuérzate, solo esfuérzate y avanza. Oh, porque Él ha dicho que tú eres un varón valiente y esforzado, porque Él ha dicho que tú eres una mujer valiente y esforzada, porque Él ha dicho que estaría con nosotros. Él ha dicho que nunca nos abandonaría. Esta noche levanta ese altar de confianza, ese altar de confianza con el Señor. Oh, que la paz del Señor pueda venir a tu corazón, que la paz de Dios se pueda entronar en tu vida, que la paz de Dios sea en tu vida restaurada. Oh, que tú puedas confiar y decir: yo lo sé, yo lo sé, yo sé que tú estás conmigo, Señor. Yo sé que tú eres mi fuerza, yo sé que tú eres mi ayuda, yo sé que tú eres mi socorro. Oh, yo sé, Señor, que en ti he puesto mi confianza. Tú no me dejarás, tú no me dejarás de tu mano. Su amor es tan grande, su amor es tan grande, que Él quiere que nos deleitemos en su amor. Oh, en la plenitud de su amor que se derrama sobre nosotros. Oh, su Espíritu Santo consuela y conforta los corazones dolidos, conforta los corazones angustiados, conforta las vidas en esta noche. El Espíritu Santo viene sobre tu vida y trae una palabra de esperanza como la trajo para Gedeón. Una palabra de esperanza para ti, para que no dudes, para que no te detengas, para que no sientas temor, sino que te levantes confiado en su promesa. Sí, Señor. Oh, precioso Señor. Tú no cambias. Vamos, declárelo en esta noche. Como una oración, declarémoslo. Oh, sí, Señor, sí, Señor. Nuestra fe solo estará en ti. Sí, Señor. Mi fe permanecerá en ti, Señor. Mi fe, Señor, se afirma en ti. Oh, Señor.
llenarnos con tu presencia. Gracias por llenar nuestros corazones. Gracias por fortalecer nuestras vidas. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Santo, por manifestarte. Gracias, Espíritu Santo, por ser nuestro compañero. Oh Señor, en esta noche, que la vida de tu pueblo, Señor, sea guardada. Señor, sea protegida, sea cubierta con tu sangre preciosa, Señor. Dios Todopoderoso, libra a tu pueblo, Señor, de todo ataque del enemigo. Rodea, Señor, sus vidas. El ángel de Jehová acampa alrededor de tu pueblo. Aquellos, Señor, que tienen una petición, aquellos que tienen una necesidad, Señor, en esta noche, levantamos, Señor, un clamor. Dios mío, por esa petición, por esa necesidad, Señor, creyendo en la respuesta, creyendo en tu palabra, Señor, orando, Dios mío, con toda seguridad, Señor, que tú traes respuesta y sanidad, Señor, a aquellos cuerpos que adolecen, sanidad a aquellos cuerpos, Señor, enfermos. Dios Todopoderoso, tú obras, Señor, en cada vida. Tú haces, Señor, esa obra poderosa, Señor. Tú levantas, tú restauras, Señor. Tú traes provisión, Señor, a la vida del pueblo, Dios mío. Oh, tú suples, Dios, toda necesidad. Padre, tú provees un empleo a aquel que no lo tiene. Oramos, Señor, y creemos que se abren puertas, Padre, a favor del pueblo, Señor, y tú provees un empleo, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos, Señor, para que tu gracia y tu favor sea para con tu pueblo, Señor, y seas tú, Señor, guiando, enseñando y proveyendo todo lo necesario. Padre, te damos gloria, te damos honra a ti, Señor, que tú eres el Dios que todo lo puede, que tú eres el Dios de lo sobrenatural, que tú eres hacedor de grandes cosas, dice tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Nos despedimos con una alabanza. No se vaya a su asiento, y ahí vamos a dejar a mis hermanos para despedirnos con una alabanza, con gozo, con júbilo al Señor. Amén. Gloria, gloria a ti, Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti, Jesús. Cuán hermoso eres, Jesús. Son tus palabras. Es tu amor,
Un momento ahí nos dio libertad. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Mi Cristo has vencido. Mi Cristo has vencido. Reinas para siempre. Mi Cristo has vencido. Tú reinas para siempre. Mi Cristo has vencido. Tú reinas para siempre. Mi Cristo has vencido. Tú reinas para siempre. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. A ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria.